Viernes, 19 de abril de 2024. Materia laboral. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 16. Registro digital, 2028608. Tipo, aislada. Administradoras de fondos para el retiro, Afores. La vía laboral es improcedente para demandar la responsabilidad en la que pueden incurrir por las minusvalías de los ahorros de los trabajadores. Hechos. Pensionados demandaron en la vía laboral de las administradoras de fondos para el retiro, Afores, el pago de la disminución en el valor que sufrieron sus ahorros durante su administración, al afirmar que incumplieron con las obligaciones que les imponen los artículos 18, 35, 36, 37, 42, 43 y 44 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la vía laboral es improcedente para demandar la responsabilidad en la que pueden incurrir las Afores por las minusvalías de los ahorros de los trabajadores. Justificación. La responsabilidad de una Afore por el indebido manejo que pudiera ocurrir al administrar los fondos de ahorro para el retiro de los trabajadores, es una cuestión que escapa del control jurisdiccional en materia de trabajo, en tanto que no se relaciona con el derecho del operario a disponer de los fondos de su cuenta individual, sino que tiene que ver con los aspectos financieros relativos a que se cumpla con el deber de cuidado para invertir responsablemente los recursos a su cargo, ya que su vigilancia, así como la imposición de las medidas relacionadas con ello, están reguladas por los artículos 44 y 44 bis de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión al que deberán sujetarse las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, y las disposiciones de carácter general en materia de operaciones de los sistemas de ahorro para el retiro, las cuales prevén que corresponde a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro realizar tales actos, de ahí que la vía laboral sea improcedente. 14º Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 2 de 16. Registro digital, 2028611. Tipo, jurisprudencia. Coalición de personas trabajadoras. Tiene personalidad jurídica para defender un interés común actual derivado de una relación colectiva, a través de un juicio de esa naturaleza. Hechos. La persona titular de un juzgado de distrito adscrita al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos tuvo por no presentada la demanda promovida por una coalición de trabajadores médicos residentes de Petróleos Mexicanos, al considerar que sus representantes no acreditaron su personalidad y porque el solo hecho de coaligarse no constituye una nueva persona jurídica susceptible de atribuirle derechos y obligaciones. La coalición promovió juicio de amparo directo y la segunda sala ejerció su facultad de atracción para conocer del asunto. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que una coalición de personas trabajadoras, al ser sujeto de derechos y obligaciones, cuenta con personalidad jurídica para defender un interés común actual, derivado de una relación colectiva a través de un juicio de esa naturaleza. Justificación. De conformidad con los artículos 123, apartado A, fracción 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las personas trabajadoras tienen el derecho de coaligarse para la defensa de sus intereses laborales, cuyo reconocimiento no se limita solamente a los sindicatos, sino que es extensivo a las organizaciones o asociaciones que persigan la misma finalidad, así como la representación de sus intereses legítimos. De igual forma, de la interpretación teleológica y sistemática del marco legal de las coaliciones, se advierte que el legislador que expidió la Ley Federal del Trabajo señaló expresamente que con fundamento en la fracción 16 citada debía elevarse a las coaliciones a la categoría de sujetos de derechos. En este sentido, si las coaliciones están protegidas a nivel constitucional y convencional como personas jurídicas constituidas para la defensa de un interés común actual, el que una vez resuelto trae la disolución de esa organización, se concluye que pueden defenderlo ante los tribunales laborales competentes, pues de lo contrario su reconocimiento sería meramente teórico. Segunda sala. 3 de 16. Registro digital, 2028613. Tipo, jurisprudencia. Competencia para conocer de los conflictos laborales suscitados entre la Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora y sus trabajadores, con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia laboral en el Estado. Corresponde a la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje del Noreste del Estado de Sonora, con sede en Nogales. Hechos.
los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al determinar la autoridad competente para conocer y resolver los conflictos laborales suscitados entre la Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora y sus trabajadores. Mientras que uno concluyó que lo es la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje del Noreste del Estado de Sonora, el otro que lo es la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje del Noreste del Estado de Sonora, con sede en Nogales, es competente para dirimir las controversias laborales suscitadas entre la Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora y sus trabajadores. Justificación, en la jurisprudencia 2A/J 130/2016, décima, de rubro, organismos públicos descentralizados locales. El artículo 116, fracción B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta al legislador secundario para regular las relaciones laborales entre aquellos y sus trabajadores, de acuerdo con los apartados A o B del artículo 123 constitucional, incluso, de manera mixta, sin la obligación de sujetarse específicamente a alguno de ellos, abandono de la jurisprudencia 2A/J 180/2012, décima. Asterisco, A. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que debe atenderse a la libertad del legislador para regir las relaciones laborales entre los distintos organismos descentralizados locales y sus trabajadores, de acuerdo con los apartados A o B del artículo 123 constitucional, inclusive de manera mixta, sin que deban sujetarse a alguno de ellos en especial. El artículo 1, del decreto que crea la Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora el 8 de octubre de 1998, modificado mediante decreto publicado el 30 de abril de 2009, establece que dicho ente tiene el carácter de organismo público descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, y el diverso artículo 21 dispone que las relaciones laborales entre la universidad y sus trabajadores se regirán por la ley laboral aplicable, sin precisar cuál es esta. Acorde con lo resuelto por la propia segunda sala en el amparo en revisión 88/2023, la ley procesal aplicable para la solución de los conflictos previos a la fecha en que se considera de aplicación obligatoria la jurisprudencia P/J, octubre de 2021, 11ª, del Tribunal Pleno, la cual debe aplicarse por identidad para los organismos locales, debe ser la que rija el régimen laboral del organismo descentralizado y sus trabajadores de conformidad con las negociaciones, colectivas o individuales, con la salvedad de que las partes pacten expresamente alguna norma procesal diversa a la que rige su relación laboral. Si el contrato colectivo de trabajo entre la universidad y sus sindicatos se celebró previo a la fecha en que se considera de aplicación obligatoria la mencionada jurisprudencia, debe respetarse el régimen laboral pactado entre las partes, que es la Ley Federal del Trabajo, esto es, el relativo al apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que lleva a establecer que los conflictos laborales entre el citado organismo descentralizado local y sus trabajadores deben resolverse conforme a las normas procesales contenidas en la Ley Federal del Trabajo, y su conocimiento corresponde a la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje del Noreste del Estado de Sonora, con residencia en Nogales, respecto de los conflictos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia laboral en el Estado. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 4 de 16. Registro Digital, 2028615. Tipo, aislada. Competencia por materia para conocer del amparo directo promovido contra un laudo del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco que resuelve una controversia entre el Instituto de Pensiones de esa entidad federativa y uno de sus afiliados. Corresponde al Tribunal Colegiado de Circuito en materia de trabajo. Hechos: los tribunales colegiados de circuito, uno en materia de trabajo y otro en materia administrativa, declinaron competencia para conocer del amparo directo promovido contra un laudo del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco relacionado con la calificación de una pensión por invalidez, entre el Instituto de Pensiones local y un elemento de seguridad pública. Mientras que uno sostuvo que la relación de los miembros de los cuerpos de seguridad pública es de naturaleza administrativa y, por lo tanto, el conflicto es de esa naturaleza, el otro indicó que al reclamarse un laudo del Tribunal de Arbitraje y Escalafón en un juicio laboral burocrático, tanto el acto reclamado como la autoridad responsable son de naturaleza laboral. Criterio jurídico:
el Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que el Tribunal Colegiado de Circuito en materia de trabajo es competente para conocer del amparo directo promovido contra el laudo dictado por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, relacionado con la calificación de una pensión por invalidez. Justificación: conforme al artículo 38, fracción I, inciso D, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Colegiado de Circuito en materia laboral es competente para conocer del amparo directo contra laudos o resoluciones dictados por juntas o tribunales federales o locales. En la jurisprudencia 2A/J, 24/2009, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la competencia por materia de los tribunales colegiados de circuito especializados debe atender a la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Si el acto reclamado es un laudo definitivo dictado por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, que resuelve sobre la calificación de una pensión por invalidez, en términos de la ley para los servidores públicos del Estado y sus municipios, se actualiza el supuesto del artículo referido, pues la naturaleza del acto combatido y la especialidad de la autoridad que lo emitió es laboral. El Tribunal de Arbitraje y Escalafón es la autoridad competente para resolver las controversias entre el Instituto de Pensiones Local y sus afiliados, en términos del artículo 5 de la ley de ese instituto, sin distinguir si se trata de un miembro de instituciones policiales, sino solo exige expresamente que se trate de afiliados, pensionados o de sus beneficiarios. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 5/16. Registro Digital, 2028618. Tipo: aislada. Conflictos individuales de seguridad social. Cuando la parte actora demanda el reconocimiento como beneficiaria de los derechos laborales de la persona fallecida y, simultáneamente, la obtención de algún beneficio condicionado a ello, basta con que aporte el estado de cuenta individual con que cuente, aunque no sea el último. Hechos: una administradora de fondos para el retiro, Afore, promovió amparo directo contra el laudo emitido en un conflicto individual de seguridad social en el que se reconoció a la persona actora como beneficiaria de los derechos laborales de su concubino finado y se condenó a la entrega de los fondos acumulados en la cuenta individual de la que éste era titular. En sus conceptos de violación afirmó que no se cumplió con el requisito de la fracción B del artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo, porque el estado de cuenta anexo a la demanda inicial no estaba actualizado y, por tanto, no se acreditó la procedencia de la acción. Criterio jurídico: este tribunal colegiado de circuito determina que cuando la parte actora demanda el reconocimiento como beneficiaria de los derechos laborales de la persona fallecida y, simultáneamente, la obtención de algún beneficio condicionado a ello, basta con que aporte el estado de cuenta individual con que cuente, aunque no sea el último. Justificación: de las tesis de jurisprudencia 2A/J, 52/2017, décima, y 2A/J, 32/2019, décima, de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de títulos y subtítulos, conflictos individuales de seguridad social. Los requisitos de procedibilidad exigidos por el artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo, constituyen los hechos de la demanda que presenta el actor, en los que debe fundar sus acciones en materia de seguridad social y, por ende, si no los cumple, no puede configurarse la acción respectiva, y, conflictos individuales de seguridad social. Las pruebas relacionadas con la procedencia de la acción y los hechos que la sustentan deben ofrecerse y exhibirse con la demanda, en términos del artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo, respectivamente. Se advierte que en los conflictos individuales de seguridad social los requisitos relacionados con la procedencia de la acción, señalados en el artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo, deben cumplirse al presentar la demanda. No obstante, en el segundo de esos criterios se precisó que ello debe ser siempre y cuando se trate de aquellos que sean acordes con la naturaleza de la acción. Así, la fracción B del citado precepto, que señala como requisito exhibir el último estado de cuenta individual de ahorro para el retiro, no puede interpretarse literalmente cuando la parte actora haya promovido simultáneamente su reconocimiento como beneficiaria y la obtención de un beneficio condicionado a ello, porque sería excesivo pedir que junto con la demanda exhiba el último estado de la cuenta individual de la cual no es titular y, además, porque a la fecha de promoción del juicio no cuenta con el carácter de beneficiaria, por lo que carece de legitimación para obtenerlo a través de una solicitud dirigida a la Afore correspondiente. 16º Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.
6 de 16. Registro digital, 2028621. Tipo, aislada. Derecho de ascenso de una mujer en el trabajo. Cuando se alegue su violación por discriminación, debe juzgarse con perspectiva de género. Hechos: una mujer trabajadora participó en un concurso escalafonario para obtener una plaza en una dependencia gubernamental. La demandada se excepcionó argumentando que no acreditó contar con un requisito necesario para ostentar el cargo. La Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje que conoció del asunto absolvió del reclamo por considerar que efectivamente la trabajadora no cumplió con dicho requisito, sin aplicar la perspectiva de género. Criterio jurídico: este tribunal colegiado de circuito determina que cuando una mujer alegue violación a su derecho de ascenso en el trabajo por discriminación, debe juzgarse con perspectiva de género. Justificación: si bien el convenio número 111 relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación, de la Organización Internacional del Trabajo, no prevé expresamente la discriminación en el empleo con motivo de género, lo cierto es que, por una parte, en el inciso B.A. de su artículo 1 admite la posibilidad de especificar, a través de cierta vía, cualquier tipo de discriminación que anule o altere la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación. Asimismo, tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos proscriben expresamente toda clase de trato discriminatorio y el artículo primero, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone la igualdad ante la ley y prohíbe la discriminación. Así, cuando se margina a la persona trabajadora con base en las categorías sospechosas establecidas en el artículo primero, constitucional, como el género, se vulnera el derecho de ascenso en el trabajo por discriminación. Por ello, las personas juzgadoras deben juzgar con perspectiva de género para visibilizar la existencia de discriminación en la promoción en el empleo y considerar la edad de la trabajadora, su antigüedad en el servicio, las funciones materialmente desempeñadas, los cursos de capacitación con los que cuenta, así como el alegato sobre la presencia de algún tipo de discriminación. 16º Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 7 de 16. Registro digital, 2028622. Tipo, aislada. Derecho al mínimo vital. Procede su otorgamiento a favor de la trabajadora despedida injustificadamente con motivo de su embarazo, conforme al método de juzgar con perspectiva de género y a la estabilidad laboral reforzada. Hechos: una trabajadora que se dijo despedida con motivo de su embarazo promovió juicio de amparo indirecto contra la negativa de la Junta de Conciliación y Arbitraje de pronunciarse en relación con las medidas de protección reforzada solicitadas en su demanda laboral, consistentes en diversas prestaciones de seguridad social, así como al pago de un mínimo vital hasta que se resolviera el conflicto. El juez de distrito concedió la suspensión provisional y definitiva para que la Junta proveyera sobre las aludidas prestaciones, posteriormente sobreseyó en el juicio, al considerar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 17, de la Ley de Amparo, ya que la autoridad responsable acordó respecto de las medidas cautelares e inmediatas de protección reforzada solicitadas en la demanda y, en lo relativo al pago por concepto de mínimo vital, determinó que no era viable pronunciarse favorablemente a lo solicitado, lo que suscitó un cambio de situación jurídica. Contra la determinación de sobreseimiento la quejosa promovió recurso de revisión. Criterio jurídico: este tribunal colegiado de circuito determina que procede el otorgamiento del derecho al mínimo vital a favor de la trabajadora despedida injustificadamente con motivo de su embarazo, conforme al método de juzgar con perspectiva de género y a la estabilidad laboral reforzada. Justificación: lo anterior es así, ya que conforme al artículo 857 de la Ley Federal del Trabajo, la autoridad laboral tiene la obligación de proveer las providencias precautorias, así como de tomar las medidas necesarias para evitar que se priven los derechos fundamentales de la trabajadora embarazada que fue despedida, como los beneficios de seguridad social y atención médica, entre otros, siempre y cuando se acredite su estado de embarazo y existan indicios de los actos discriminatorios. Hechos valer, y de los artículos 10, numeral 2, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 4, numeral 2 y 11, numeral 2, inciso A, de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, se advierte que constituye una protección de las mujeres trabajadoras durante el periodo de embarazo, que el patrón no las despida cuando se encuentren en ese estado, ni durante el periodo de postparto. Además, este tribunal colegiado de circuito considera que procede el otorgamiento a un mínimo vital, correspondiente, al menos,
al salario diario reconocido por la demandada, lo que no prejuzga sobre el salario real que pudiera comprobarse al final de la contienda, como sustento adecuado de la madre trabajadora y su concepción para subsistir, dado que es el periodo de mayor vulnerabilidad y requieren más atención, pues con ello se asegura una estabilidad laboral reforzada de la mujer embarazada despedida injustificadamente. Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del Octavo Circuito. 8 de 16. Registro Digital, 2028627. Tipo, aislada. Integrantes de la Policía Auxiliar y la Bancaria, Industrial y Comercial del Estado de Tabasco. Son trabajadores de confianza. Hechos. En amparo indirecto se reclamó la orden de baja, destitución o cese de integrantes de la Policía Auxiliar y la Bancaria, Industrial y Comercial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Tabasco. La autoridad responsable negó el acto reclamado, por lo que la persona juzgadora sobreseyó en términos del artículo 63, fracción 4, de la Ley de Amparo. Sin embargo, en el recurso de revisión se advirtió la existencia del acto reclamado, por lo que se analizó la legalidad de la conclusión del vínculo laboral entre la parte quejosa y dicha corporación. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que las personas integrantes de la Policía Auxiliar y la Bancaria, Industrial y Comercial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Tabasco son trabajadoras de confianza. Justificación. El artículo 71 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública Local no prevé que la relación jurídica entre las personas integrantes de dicha corporación y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de esa entidad se rija conforme al régimen excepcional previsto en el artículo 123, apartado B, fracción 13, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que dicha institución no pertenece al servicio de carrera policial, por ende, se regula de acuerdo con la diversa fracción 14 del referido precepto constitucional y, en consecuencia, aquellas tienen el carácter de trabajadoras de confianza, pues sus cargos obedecen a una de libre designación y a razones de estricta confianza, confidencialidad y seguridad, por lo que se distinguen por carecer del derecho a la estabilidad en el empleo y únicamente gozan de las medidas de protección al salario y de los beneficios a la seguridad social. Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 10º Circuito. 9 de 16. Registro Digital, 2028634. Tipo, aislada. Pensiones de los servidores públicos del Estado de Jalisco. El último párrafo del artículo 39 de la Ley del Instituto de Pensiones de la entidad respeta el principio de irretroactividad de la ley. Hechos. Un servidor público del Estado de Jalisco promovió amparo indirecto en el que reclamó la reforma publicada en el periódico oficial el 9 de septiembre de 2021, por la cual se adicionó al artículo 39 de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco un último párrafo, que establece, la base de cotización para el pago de aportaciones de todas las plazas para cualquier afiliado, no debe ser mayor a 39 veces el valor de la unidad de medida y actualización elevado al mes, al considerar que viola en su perjuicio el principio de irretroactividad de la ley, pues al tener como emolumento total un monto mayor al precisado, a partir de la entrada en vigor de la reforma se reducirá la base de cotización, ya que con anterioridad no existía dicha limitante, lo cual desconoce las aportaciones que en monto superior ha realizado y, además, le implica obtener una pensión inferior a la que debería corresponderle conforme a las cotizaciones que realizó. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el último párrafo del artículo 39 de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco respeta el principio de irretroactividad de la ley. Justificación. De los artículos 51, 61, 70, 72, 74, 76 y 91 de dicho ordenamiento se advierte que las aportaciones de los afiliados no tienen por objeto fondear su pensión individual, sino que constituyen un fondo solidario destinado al cumplimiento de las prestaciones que todos pueden obtener, incluyendo la pensión a la que tendrían derecho de cumplir con los requisitos correspondientes, que además, el otorgamiento de las pensiones con respecto a las cotizaciones de los afiliados se encuentra sujeto a los periodos de cotización y no a los montos con los que se haya cotizado, incluso, con anterioridad a la reforma mencionada, para fijar el monto de las pensiones se tenía en cuenta exclusivamente el salario tabular de los últimos 3 años de servicios inmediatos anteriores a la fecha de la baja del trabajador. En esa medida, con la adición del último párrafo al artículo 39 citado no se desconocen cotizaciones de periodos anteriores, pues el cumplimiento en el pago de las cotizaciones de los afiliados anteriores a 3 años a la fecha de su baja, sin importar si su monto supera o no la pensión máxima permitida,
Se tiene en cuenta e incide solo para computar el plazo necesario para tener derecho a estas, no para establecer el monto de la pensión. Adicionalmente, de conformidad con el artículo 70, fracción 2, de dicha ley, tanto antes como después de la reforma, las pensiones han estado sujetas a un máximo total, con independencia de las plazas desempeñadas y del monto de los últimos salarios sobre los que se haya cotizado, es decir, la circunstancia de cotizar con un sueldo tabular superior al máximo establecido no otorga al servidor público el derecho a obtener una pensión superior. Finalmente, el último párrafo del artículo 39 llenó un vacío legislativo que propiciaba que servidores públicos cuyo sueldo tabular fuera superior al límite máximo permitido de la pensión, cotizaran sobre una base que no se vería reflejada en el derecho a obtener una mejor pensión. En esa medida, dicho precepto respeta el principio de irretroactividad de la ley respecto de los servidores que obtienen una percepción superior al límite establecido, dada la inexistencia de algún derecho anterior que, como consecuencia, se vulnere. Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito. 10 de 16. Registro Digital, 2028637. Tipo, aislada. Prima de antigüedad. La base para su cálculo es el salario mínimo y no la unidad de medida y actualización, UMA. Hechos, la parte patronal condenada al pago de la prima de antigüedad, sostuvo que para su cálculo debió aplicarse la unidad de medida y actualización, UMA, en lugar del salario mínimo, al estimar que dejar de hacerlo es contrario a la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación de 27 de enero de 2016 que tuvo por objeto desindexar el salario mínimo de las disposiciones legales que lo contuvieran como unidad de medida de referencia. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la base para el cálculo de la prima de antigüedad es el salario mínimo, no la UMA. Justificación. La indicada reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, tuvo por objeto que dejara de utilizarse como unidad de medida para referencia de fines distintos a la protección de los derechos de los trabajadores, que recuperara su poder adquisitivo, y que sus incrementos se ajustaran a la realidad económica de los trabajadores. En esa medida, es legal y constitucionalmente justificado que la prima de antigüedad se determine con base en el salario mínimo y no en la UMA, conforme al artículo 162, en relación con los diversos 485 y 486, todos de la Ley Federal del Trabajo, pues se trata de uno de los derechos laborales protegidos con la reforma indicada. Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito. 11 de 16. Registro Digital, 2028640. Tipo, aislada. Renuncia. Corresponde a la parte demandada perfeccionarla con algún medio de prueba, cuando exista controversia respecto de la hora de terminación del vínculo laboral y ésta no conste en el escrito relativo. Hechos, una persona trabajadora demandó el pago de la indemnización constitucional y diversas prestaciones accesorias en virtud del despido injustificado del que dijo fue objeto, que ubicó en una fecha y hora determinadas. La parte demandada negó el despido, bajo el argumento de que aquella renunció en la propia data en que éste ubicó la separación, pero antes de la hora que señaló, y para acreditar su dicho exhibió un escrito de renuncia que no contenía la hora en que fue presentado. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando en el juicio laboral exista controversia respecto de la hora de terminación de la relación de trabajo y ésta no conste en el escrito de renuncia, la parte demandada debe perfeccionarlo con algún otro medio de prueba. Justificación. La tesis de jurisprudencia 2A/J, 2/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro, renuncia del trabajador. Para otorgarle valor probatorio, cuando consta por escrito, no es necesario que al contestar la demanda el patrón precise las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que fue presentada, sin perjuicio de que el documento se perfeccione si es cuestionado, que releva a la demandada de precisar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que fue presentado el escrito de renuncia, se refiere a los casos en que esa información consta en el propio escrito, sin que se desconozca la diversa tesis. De jurisprudencia 2A/J, 33/2013, décima, de título y subtítulo, carga probatoria en el juicio laboral. Corresponde al trabajador acreditar la subsistencia de la relación laboral entre el día en que el patrón afirma se produjo la renuncia y el posterior al en que aquel dice ocurrió el despido, la cual es inaplicable al caso, ya que se refiere al supuesto en el que la controversia se suscita en cuanto a diferencia en el día o fecha y no respecto a la hora de terminación del vínculo laboral. Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito.
12 de 16. Registro digital, 2028643. Tipo, jurisprudencia. Riesgos de trabajo. Indemnización adicional derivada de la falta inexcusable de la parte patronal. El artículo 490 de la Ley Federal del Trabajo no contraviene el derecho a la seguridad jurídica. Hechos, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje condenó a la patronal a pagar la indemnización adicional prevista en el artículo 490 de la Ley Federal del Trabajo. El patrón promovió juicio de amparo contra ese laudo condenatorio y el Tribunal Colegiado de Circuito le dio la razón porque consideró que la persona trabajadora incumplió la carga probatoria que le correspondía. La parte tercera interesada interpuso recurso de revisión y señaló que el citado precepto es contrario al derecho a la seguridad jurídica, al no prever a quien corresponde probar la falta inexcusable del patrón. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el artículo 490 de la Ley Federal del Trabajo es acorde con el derecho a la seguridad jurídica, pues la distribución de la carga probatoria depende de la controversia y argumentos planteados por las partes. Justificación. Que el citado precepto no establezca a quien corresponde acreditar cada uno de los supuestos que generan la falta inexcusable del patrón ante un riesgo de trabajo no conlleva una afectación al derecho a la seguridad jurídica, pues la carga probatoria debe distribuirse según la controversia planteada por las partes, es decir, en atención a los hechos afirmados en la demanda y en la contestación. Por tanto, si la persona trabajadora afirma que el riesgo de trabajo sufrido es consecuencia de la falta inexcusable de la parte patronal, en principio le corresponde precisar qué obligación se omitió adoptar y, en su caso, demostrar que la parte patronal estaba obligada a evitar los riesgos de trabajo en términos de las hipótesis a que se refiere el propio precepto, pues sólo así corresponderá a la parte patronal acreditar su excepción cuando aduzca que sí adoptó las medidas necesarias para evitar el riesgo de trabajo. En todo caso, la autoridad laboral estará en aptitud de distribuir las cargas probatorias correspondientes conforme al principio general de derecho, quien afirma está obligado a probar. Segunda sala. 13 de 16. Registro digital, 2028644. Tipo, aislada. Salarios vencidos de los trabajadores del Servicio Postal Mexicano. Su pago debe ser conforme al artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo. Hechos, un trabajador que demandó al Servicio Postal Mexicano por despido injustificado obtuvo laudo favorable en el que se condenó al pago de salarios vencidos por un periodo de 12 meses a partir de la fecha de la separación y, para el caso de que al término de ese lapso no concluyera el procedimiento o no se hubiera cumplido el laudo, al pago de los intereses que se generen sobre el importe de 15 meses de salario, a razón del 2% mensual, capitalizable al momento del pago. Inconforme con esa determinación promovió amparo directo, al considerar que de acuerdo con la cláusula 33 del contrato colectivo de trabajo aplicable, los salarios vencidos se generan hasta el total cumplimiento del laudo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el pago de los salarios vencidos de los trabajadores del Servicio Postal Mexicano debe ser conforme al artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo. Justificación. El pago de salarios vencidos constituye una indemnización en favor de los trabajadores que hayan sido despedidos injustificadamente. Tiene su origen en la Ley Federal del Trabajo, en cuya reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 30 de noviembre de 2012, se dispuso en el segundo párrafo del artículo 48, limitarlos hasta por un periodo máximo de 12 meses, con el objeto de evitar que los juicios laborales se prolonguen artificialmente, preservando el carácter indemnizatorio de esa prestación, así como lograr la efectiva protección de los derechos de los trabajadores y la conservación de las fuentes de empleo. Medida que es proporcional, toda vez que la propia disposición en el caso de que la indemnización o reincorporación se realice después de los 12 meses referidos, los trabajadores tienen derecho al pago de los intereses generados sobre el importe de 15 meses de salario, a razón del 2% mensual, capitalizable al momento del pago, lo cual implica la intención de resarcir los daños y perjuicios ocasionados por una violación al derecho humano a la estabilidad en el empleo, reconocido en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. En esas condiciones, la cláusula 33 del contrato colectivo de trabajo celebrado entre dicho organismo y su Sindicato Nacional de Trabajadores, en cuyo último párrafo establece, el trabajador tendrá derecho al pago de salarios caídos que se generen entre la fecha de la rescisión y la del laudo que así lo ordene,
debe interpretarse en consonancia con la disposición legal que eleva al carácter de indemnizatorios los salarios vencidos, en tanto que los pactos contractuales, de conformidad con los artículos 386, 387 y 396 de la Ley Federal del Trabajo, para ser válidos no deben contravenir disposiciones de orden público y, en consecuencia, lo previsto en esta cláusula no debe soslayar lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo. Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito. 14 de 16. Registro Digital, 2028645. Tipo, aislada. Salas del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. No tienen facultad para apercibir a la parte actora con no tramitar su demanda y ordenar el archivo del expediente cuando no cumple con la prevención de aclararla o corregirla. Hechos. Al radicar una demanda, una sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje consideró que no reunía los requisitos establecidos en el artículo 129 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y previno a la parte actora bajo el apercibimiento que de no dar cumplimiento en el plazo concedido o de desahogar el requerimiento incorrectamente, además de no dar trámite a su demanda, remitiría el expediente al archivo como asunto concluido, lo cual ocurrió. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que las salas del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje no tienen facultad para apercibir a la parte actora con no tramitar su demanda y ordenar el archivo del expediente cuando no cumple con la prevención de aclararla o corregirla. Justificación. El artículo 129 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado señala los requisitos que deberá contener una demanda, así como que a esta deberán acompañarse las pruebas de que se disponga y los documentos que acrediten la personalidad de su representante cuando no concurra personalmente. Sin embargo, no existe fundamento para que las salas del mencionado tribunal aperciban a la parte actora con no dar trámite a su demanda y ordenar el archivo del asunto. Los artículos 685 y 873 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la citada ley burocrática conforme a su precepto 11, establecen que la autoridad laboral debe analizar la demanda y las constancias acompañadas para que si se percata de alguna irregularidad, incongruencia o falta de claridad, la subsane, o prevenga a la parte actora para que lo haga, pero no la faculta para apercibir con que si esa prevención no se desahoga o se hace de forma incompleta o incorrecta, archivará el expediente, es decir, sus atribuciones son en beneficio de la persona trabajadora. 16º Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 15 de 16. Registro Digital, 2028648. Tipo, aislada. Suspensión en amparo directo en materia laboral. Procede sin reserva cuando no existan elementos que hagan presumir que la condena a favor del trabajador es el único emolumento que percibirá durante la tramitación del juicio constitucional. Hechos. Un trabajador demandó el pago de diferencias salariales respecto de una prestación pecuniaria reducida por el patrón por un periodo de 4 meses a la fecha de la presentación de su demanda y obtuvo laudo favorable para que le fuera restituida exclusivamente por dicho periodo. La parte demandada promovió amparo directo y solicitó la suspensión del acto reclamado, que se le concedió por la totalidad de la condena. Inconforme, el trabajador interpuso recurso de queja, al estimar que debió negarse por el monto necesario para garantizar su subsistencia. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que procede sin reserva la suspensión en amparo directo en materia laboral, cuando no existan elementos que hagan presumir que la condena a favor del trabajador es el único emolumento que percibirá durante la tramitación del juicio constitucional. Justificación. El segundo párrafo del artículo 190 de la Ley de Amparo, al disponer, tratándose de laudos o de resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales del trabajo, la suspensión se concederá en los casos en que, a juicio del presidente del tribunal respectivo, no se ponga a la parte trabajadora en peligro de no subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, en los cuales solo se suspenderá la ejecución en cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia. Otorga discrecionalidad a las autoridades laborales para negar la suspensión por el monto necesario para que el trabajador pueda subsistir durante la tramitación del amparo directo, sin que establezca otros elementos que conduzcan a determinar cuando el operario se encuentra en ese peligro. No obstante, en diversas interpretaciones jurisprudenciales se ha concluido que el peligro de subsistencia se presenta cuando la condena tiene relación directa con los emolumentos periódicos de los cuales se ve privado como consecuencia de la acción ejercida y que representan el objetivo de la relación entre las partes. En ese sentido,
cuando se reclama este tipo de prestaciones, el parámetro de discrecionalidad objetiva que permite al juzgador determinar si procede negar parcialmente la suspensión, tiene que ver con esas prestaciones periódicas que dejan de percibirse por la falta de ejecución, como serían, por ejemplo, salarios vencidos o pensiones, respecto de los cuales se obtuvo condena y que, derivado de dicha suspensión, seguirá viéndose privado. En cambio, la condena al pago de percepciones que, por sí mismas, no reflejen que su omisión de pago impida al operario o a sus beneficiarios subsistir, permite la suspensión total en la ejecución del laudo. Desde luego, tanto las prestaciones periódicas materia de condena cuya presunción a favor del accionante es que representan emolumentos propios de su subsistencia, como las que por su naturaleza son secundarias y respecto de las cuales existe la presunción que no constituyen la subsistencia del operario, admiten prueba en contrario, y podría concluirse en forma distinta de acuerdo con las características propias de cada caso concreto. Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito. 16 de 16. Registro Digital, 2028653. Tipo, aislada. Trabajadores al servicio del Estado, municipios e instituciones descentralizadas de carácter estatal de Nayarit. Para resolver respecto de la acción de reconocimiento y otorgamiento de base ejercida por quienes estén incluidos en las listas de raya, debe atenderse a las condiciones en que se desarrolló el vínculo laboral. Hechos: una persona promovió amparo directo contra el laudo en el que se absolvió a la parte patronal de reconocerla como trabajadora de base, por estar incluida en la lista de raya, con lo que se tuvo por acreditado que fue contratada como temporal para obra determinada o por tiempo fijo, de manera que la autoridad responsable determinó concluido el vínculo laboral, en atención al plazo de la contratación. Criterio jurídico: este tribunal colegiado de circuito determina que para resolver respecto de la acción de reconocimiento y otorgamiento de base ejercida por los trabajadores al servicio del Estado, municipios e instituciones descentralizadas de carácter estatal de Nayarit incluidos en las listas de raya, debe atenderse a las condiciones en que se desarrolló el vínculo laboral. Justificación: la expresión lista de raya no implica una variante de categoría o de clases de trabajadores, sino solo la sustitución del nombramiento de trabajadores temporales o eventuales. De donde se sigue que la autoridad laboral debe analizar las condiciones de la contratación, a efecto de decidir sobre su validez, respecto de la materia o de la obra. Primer Tribunal Colegiado del 24º Circuito.